Hoy es un día especial, ¿por qué? Porque es el día del Señor, ¿verdad? Principalmente es el día del Señor, pero hay algo que lo va a hacer un poco más especial todavía porque tenemos un bautizo. Amén. Tenemos un bautizo para la gloria de Dios en el cual pues nuestro hermanito Axel da otro paso de fe, se animó a agradar al Señor. Y esto es parte de la vida del cristiano, agradar a Dios, ¿sí? ¿Por qué les digo que agradar a Dios? Porque muchas veces nos ponemos a pensar qué va a pensar mi familia, qué va a pensar mi papá, mi mamá, mis hijos. Y todo esto a veces nos estorba, ¿para qué? Para poder llevar a cabo la voluntad de Dios nuestro Señor. Sin embargo, cuando nosotros nos animamos, estamos alegrando al corazón de Dios, decía el canto de gozo, de júbilo, que alegramos el corazón de Dios. Y cuando también obedecemos a sus mandamientos, el Señor tiene un contentamiento especial en su corazón. ¿Por qué en su corazón? ¿En qué quedamos que representa el corazón para nosotros en la Biblia? ¿La iglesia? No, acuérdense, les he dicho varias veces lo que representa el corazón en la palabra de Dios, también para nuestra vida. No es este corazón de carne y hueso, porque este corazón de carne y hueso lo único que hace es un movimiento mecánico, por así decirlo, en el cual está bombeando la sangre y el oxígeno al mismo tiempo. Entonces, este corazón no piensa, este corazón sí siente, pero no piensa, ¿sí? Entonces, el corazón no se puede alegrar, lo que se alegra es nuestra alma, nuestro espíritu. Y acuérdense, cuando habla del corazón está hablando de lo que domina nuestros sentimientos. Amén. Amén. Entonces, cuando el corazón de Dios se alegra, está hablando de su sentir. ¿Sí? Bienvenida, suegra, buenas tardes. Chavita, bienvenida. Todos sean bienvenidos. Perdón por no darles la bienvenida a la casa del Señor. De repente me emociono mucho y algunas cosas se me pasan, pero bueno, ustedes han de entender que soy falible, ¿verdad? Sean todos bienvenidos y entonces el corazón de Dios se alegra cuando nosotros tomamos una decisión que es conforme a su voluntad. Él está pensando, bueno, pues yo quiero que se bauticen todos mis hijos, pero pues bueno, no todos reaccionamos al mismo tiempo. Hoy reaccionó Axel y hoy el corazón de Dios está contento por eso. Así como lo estuvo cuando mi cuñada Rocío, mi hermano Lalito y amigo se animaron también. Hubo alegría y gozo en el corazón de Dios. Cuando lo hicimos cada uno de los que nos hemos bautizado, alegramos el corazón de Dios. Amén. Entonces por eso hoy va a ser un día un poquito más especial. Ok, ¿quién tiene algún testimonio, algún agradecimiento para la gloria de Dios? Yo agradecer por eso, Amén. por Axel, que tomó este paso, Sí. que tomó esta decisión. Estoy muy contenta por eso. Toda la semana he andado muy contenta. Gloria a Dios. Yo me siento muy feliz por mis hijos. Amén. Por Axel, porque están tomando el camino correcto. Así es. Y por eso le doy gracias a Dios, porque me ha ayudado en todo para eso. Amén, gloria a Dios. Es un gozo indescriptible. Sí. Esto hubiera pasado el domingo pasado, mas sin embargo se nos hizo muy pronto. El miércoles de oración llegué a mi casa, que es su casa. Entonces pues me estaba yo bañando y me dice mi esposa, oye, que si se puede bautizar a Axel el próximo domingo. Me sorprendió, pero me dio tanto gusto que me quedé callado. Le dije, a ver, espérame, no, este domingo es muy rápido, que sea el próximo. ¿Para qué? Pues para tener una comidita, algo que también no pase desapercibido. Si lo hubiéramos hecho rápido, igual también lo hubiéramos tenido, pero a lo mejor no de la misma calidad. Amén. Amén. Entonces yo en el baño pues, estaba gustoso. Imagínense el saber que una de las ovejas del Señor, porque son del Señor, toma la decisión de bautizarse. Y es algo de gran gozo para mi vida también, así como para Rocío. Entonces, gloria a Dios por eso, Chío. Ya te entiendo, yo sé lo que estás pasando, lo que estás sintiendo. Y los que nos hemos bautizado, yo creo que lo saben. Amén. Amén. Ok, ¿y alguien más que quiera darle gracias o dar un testimonio para la gloria de Dios? Yo quiero un testimonio de
flaqueza que he tenido. Amén. He tenido flaqueza y ya tengo como 3 semanas que estoy siendo bombardeado del lado humano Sí. y a punto de dar desánimos. Sin embargo, bueno, de alguna manera, pues fueron 2 testimonios de Pipo, ¿verdad? Sí. Los otros son míos, de que, pues que al final de cuentas, pues Dios hizo muchas cosas en mi vida para bien. Amén. Entonces, eso es lo que me da fuerza para ver lo que me he dado y seguir adelante, pero he sido bombardeado muy intenso, pero son 3 semanas, Sí. al grado de querer desertar. Oh. Y sin embargo aquí estoy, o sea, no Gloria a he Dios. prácticamente, solo yo fue. Entonces, pero sí es un enfriamiento que me quiere dar y no me he dejado. Ayer tuve una situación muy fuerte también en mi interior. Sí. Y no me dejé. Amén. Gloria a Dios. De querer hacer algo no bien visto ante los ojos de Dios y Sí. no lo hice. Entonces logré también esa batalla ganarla. Okay. Y esta pues la estoy luchando porque de alguna manera yo pienso que es bueno que les exteriorice, Claro. para que los compañeros hermanos que están aquí también pues vean de que a veces tenemos momentos de desánimo. Así es. Por el lado humano, porque el espiritual ahí está latente, Sí. pero el malo pues ahí está queriendo obrar de una manera negativa. Sí. Entonces pues bueno, para la gloria de Dios Él ha ganado en mi corazón. Amén, gloria a Dios. Pues bueno, aquí estamos y me compartí también el gusto de Rocío, de su mamá, de Axel. Así Yo es. también en el lado humano me da gusto, me congratulo con ellos y me da gusto que otro hermano más se integre a esta hermosa palabra de Dios. Amén. Amén. Y les digo, pasos de fe. Conforme a lo que te está pasando, Lalito, dice la palabra de Dios que el espíritu está presto, mas sin embargo la carne es débil. ¿Sí? En la carne vamos a tener esa debilidad, vamos a tener esos pensamientos. Por eso me puse a tus órdenes, Lalito. Y estoy a las órdenes de todos y de todas. A la hora que necesiten llamar, buscamos el consejo divino. ¿Por qué? Porque el enemigo, cuando estamos apartados de la llama, ¿sí?, de la mera hoguera, el enemigo es cuando nos ataca y nos quiere enfriar. Por eso ya los voy a empezar a visitar más. ¿Sí? Ahorita que haya oportunidad, voy a empezar a visitar más. ¿Por qué? Porque necesito estar al pendiente de cada uno de ustedes. No es para regaño, es para ver qué necesidades tienen, cómo se están sintiendo, qué les está pasando, y en el momento en que abran su corazón, pues poder ayudar. Amén. Entonces, parte del pastorado es esto. No había tomado la decisión de irlos a visitar porque se los quiero primero anunciar, ¿sí? Para que ustedes estén enterados, y si de repente les llamo y pido permiso para ir a su casita, pues ya saben que es para bien, no para mal. Amén. Entonces, yo estoy a sus órdenes, Lalito, y todos aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque las batallas son tremendas, son muy duras, pero cuando estamos unidos, dice la palabra de Dios que en el consejo es donde se ganan las batallas, se ganan las guerras, y es cuando nosotros podemos fortalecernos mediante el Señor. Amén. Amén. Pues gloria a Dios, Lalito, gloria a Dios. Y pues bueno, esto no es más que una oscuridad tenebrosa que te va a dar luz radiante en esto que estás viviendo, ¿sí? Y pues bueno, yo creo que te va a ayudar lo que hoy traigo también de parte de Dios. Amén. Ok, ¿algo más? Es todo. Yo Gloria a doy Dios. gracias porque ya nos permitió llegar a la Navidad y Amén, suegra. pasarla y tranquilos todos. Todos bien, ¿verdad? Sí, Gracias a Dios. aunque no todos reunidos juntos, pero bueno, ya como quiera ya Dios nos permitió pasar. Sí, gracias a Dios. A veces va a ser imposible estar todos juntos. Hay que tener esto en mente, se los digo a todos y a todas, porque pues qué más quisiéramos estar como cuando estábamos solteros, ¿verdad? Todos juntos, conviviendo, disfrutando la Navidad, y yo quisiera hasta disfrutarla como cuando yo era niño, ¿sí? La emoción, el gozo, ¿cómo se llama? El saber que iba a haber regalos, el baile, todo lo que conlleva la cena, pero sí lo podemos hacer no permitiendo que las cuestiones exteriores de que no estamos todos juntos nos afecte, sino al contrario, que entendamos que ahora pues bueno, ya somos harina de varios costales, y para poderla juntar a veces es difícil, ¿sí? Pero no imposible. Entonces, que lo tienes allá abajo, Lolito. Entonces, que entendamos que esto es parte ya de nuestra vida, ¿verdad?
Pero gracias a Dios que nos ayuda para poder estar felices, principalmente, tener la felicidad, pase lo que pase. Amén. Y pues gracias a Dios, suegra, qué bueno que Dios nos permite tener una Navidad más. Muchos ya no llegaron, y cuando hablo de muchos estoy hablando de muchísimos. Y pues Dios nos ha permitido eso, tener la vida para poder tener una Navidad más. Aunque sea fea, aunque sea bonita, aunque sea como la veamos, pero darle gracias a Dios por eso es algo grande también. Pues gloria a Dios, suegra, qué bueno que menciona que la Navidad la pasamos gracias a Dios y con salud. Y estamos completos. Esto es algo también muy importante, que estamos completos. Pues gracias a Dios. ¿Algo más, suegra? Nada más, ok. ¿Alguien más que quiera darle gracias o para platicarnos algún testimonio? Yo le quiero dar gracias a Dios porque durante mucho tiempo oré para que mi esposo encontrara la raíz de pues sí, de muchas cosas que él traía, Sí. desde la ira y de cosas así. Y pues hemos estado orando para que sane todo eso que él todavía sigue arrastrando. Sí, Y gracias a Dios, hace 15 días ya, pues, a raíz de una de las, ¿cómo le podré decir? Pues sí, se enojó mucho y gracias a eso, pues, pude encontrar de dónde y por qué está tan alterado, tan estresado. Y pues, pedirles de su oración para que Dios Amén. me dé sabiduría y fuerza para poder soltarlo. Y pues que me ayude a yo también poderlo ayudar a él. amén, amén. Una circunstancia, ¿verdad?, difícil, que es la que usa Dios. ¿Para qué? Para que nos abra los ojos espirituales, porque los carnales nos dejan ver nada más lo que alcanza nada más a ver nuestra vista, pero cuando Dios nos abre los ojos espirituales, alcanzamos a ver más allá todavía las cosas, nos da una visión diferente y podemos entender lo que nos está pasando. Pues gloria a Dios, mire, qué bueno que ya encontraron la raíz. Ahora hay que quitarla, hay que desarraigarla por medio de la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Amén, gloria a Dios, qué bueno, excelente esa noticia también. Todavía algo más para gozarnos, para tener con qué maravillarnos. A mí me maravilla cuando Dios hace la obra en ustedes, porque de eso se trata, que Dios haga la obra en ustedes, que Dios vaya abriéndoles sus ojos, que Dios les vaya dando el entendimiento, que Dios les vaya dando la madurez, el crecimiento, todo lo que se necesita en esta etapa de el cristianismo, y eso es algo maravilloso para la gloria de Dios. Ok, gracias a Dios. ¿Alguien más? Nadie más. Ok, bueno, déjenme pongo mis lentes para dar inicio a la enseñanza del día de hoy. Esta enseñanza la titulé Cuando siento que me hundo, Cristo está conmigo. Cuando siento que me hundo, Cristo está conmigo. Es el título de esta predicación, ¿sí? Muchas veces todos nosotros queremos servir a Dios, ¿sí?, de una manera o de otra. Servir a Dios no es nada más estar en la iglesia como su servidor, predicando, preparando el bautisterio y haciendo tantas cosas. No, servir a Dios empieza desde casa. Desde la misma casa empieza uno a servir a Dios. ¿Y cómo empieza uno a servir a Dios? Dando testimonio, ¿sí? Entonces, cuando muchas veces de las veces queremos servir a Dios, sentimos que nadie nos comprende y hasta sentimos que la tierra se abre bajo nuestros pies. No sé si alguien ha sentido esto, que nadie nos comprende y hasta sentimos que la tierra se abre y que nos quiere tragar, ¿sí? Sentimos que nos hundimos y muchas veces esto da paso a ¿qué? A una depresión, que para salir de la depresión está tremendo, se necesita mucha ayuda y lo principal, se necesita querer salir de la depresión. Esto
esta situación de presión a nosotros nos hace sentir incomprendidos, nos hace sentir que Dios es el culpable de todo lo que nos pasa, que Dios no está con nosotros, que Dios no escucha nuestras oraciones y etcétera, 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 ¿sí? Es un sentir que pasa en nuestra vida. Yo creo que es algo que has estado experimentando estos días. Entonces, cada uno de nosotros tenemos en Dios el mejor aliciente para nuestras vidas, ¿sí? En Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros nos alejamos de la presencia de Dios? Entonces no recibimos el consejo que Dios tiene para cada uno de nosotros y poderlo aplicar a nuestra vida y salir adelante. Entonces hoy traigo una lectura en la cual vamos a ver cómo Dios nos da a seguir unos pasos para poder nosotros sentir la presencia de Cristo cuando nos estamos hundiendo. Vamos a buscar Mateo 14. Mateo 14 y vamos a leer del 16 al 31. Esta parte de la escritura ya la hemos visto varias veces, mas sin embargo acuérdense, Dios nos puede hablar de diferentes maneras con un mismo pasaje de la Biblia. Muchas veces depende de la interpretación, primero literal, luego puede venir la enseñanza directa y luego viene también la enseñanza espiritual, o si no nos va a dar una idea de un crecimiento. Entonces, vamos a empezar a leer en el capítulo 14 de Mateo, desde el 16, y en el 31 terminamos nuestra lectura. ¿Amén? Amén. Ok, ¿ya estamos todos ahí? Amén. Dice la palabra de Dios, alternadamente, yo primero, después ustedes. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, darles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús con ellos andaba sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Todos juntos. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hasta ahí. Vamos a orar. Bendito Señor y Dios, en esta tarde le damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por su presencia a través del Espíritu Santo. Gracias por la vida de mis hermanos y de mis hermanas, y gracias por el evento que hoy vamos a tener. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, le pedimos, Señor, que nos ayude para poder entender esta parte de la Escritura, Señor, que podamos salir edificados, Señor, que salgamos mejor de lo que entramos, Padre, y que en este tiempo, Señor, que usted está hablando a través de su servidor, su Espíritu Santo me use completamente, que quite al hombre pecador, y Padre, que el mensaje pueda ser lo mejor para nuestras vidas. Que quede claro, y bendito Dios, que podamos, bendito Dios, entender lo que hoy nos quiere decir a cada uno de nosotros en la medida de la fe que tenemos cada uno de nosotros.
Yo le doy gracias, le doy y le bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, bendito Dios. Amén. Ok, bienvenido, buenas tardes, qué gusto verte aquí. Dios te bendiga. Estamos iniciando ya. ¿Puedes señalar el bautisterio? Ya, está bien. Ok, muy bien, entonces, cuando siento que me hundo, Cristo está ¿con quién? Conmigo, ¿verdad? Es el título. Vamos a ver 4 cosas aquí en esta parte de la Escritura donde el Señor Jesucristo primeramente alimenta a ¿cuántos hombres? 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, ¿sí? Si más o menos, si son hombres, 5,000 hombres, vamos a poner a la mitad casados, porque no los podemos poner a todos casados. Pero si ponemos a la mitad casados, son ¿cuántos? 2,500 mujeres. Ahora, ¿todas ellas con niños? 10,000 personas. Más o menos, ¿sí? Aproximadamente. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la mujer sigue siendo fructífera, pero ahí en este tiempo también, aparte de ser fructíferas, eran los hijos que Dios mandara. No sé si se acuerdan de esa tradición, de esa enseñanza que hasta hoy en algunos hombres está vigente en las comunidades, en los ranchos. Ahí no permiten a la mujer que se le opere. ¿Por qué? Porque es ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, con esto en mente que el Señor Jesucristo hizo de alimentar a tantos con 5 panes y 2 peces, vamos a tomar nuestra enseñanza. Vamos a ver cómo el Señor Jesucristo nos lleva caminando, como hoy va a ser con nuestro hermano que se va a bautizar. Cómo nos va llevando de gloria en gloria por nuestra obediencia al Señor, ¿sí? Entonces, vamos a ver primeramente un punto, ¿sí? Ahorita ya le dimos lectura y en el primer punto hay una representación sobre nuestra comodidad. Recibimos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador y empezamos a tener una vida cómoda, ¿sí? Estamos en tierra firme, no nos movemos y pues estamos dependiendo de Dios, ¿sí? Esto lo vemos aquí en Mateo 14 y vamos a leer del 15 al 21. Vamos a entender cómo esta comodidad a nosotros nos invade, a cada uno de nosotros. Y se los digo porque yo estuve mucho tiempo cómodo también. Dice la palabra de Dios aquí en Mateo 14, del 15 al 21. Dice: cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos 12 cestas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Aquí vemos una comodidad de parte de ¿quién? De los discípulos. Una comodidad de parte también de los que fueron alimentados por el Señor, ¿sí? Si se fijaron, los discípulos le decían al Señor Jesucristo que los despidiera para que fueran y compraran alimento. Algo que no quiere hacer el cristiano muchas veces. Vemos la necesidad de nuestra gente, vemos la necesidad de nuestros hermanos, vemos tantas circunstancias difíciles y cerramos nuestro corazón para con ellos. Estamos cómodos, no queremos ser parte de la obra de Dios. Pero cuando Dios empieza a marcarnos el camino, entonces nos empieza a sacar de la comodidad. Pero aquí mientras estamos cómodos, dependiendo de Dios, ¿sí? Y muchas veces cuando hay una necesidad decimos: no, es que no es mi obligación, es la obligación del pastor. ¡Wow!
Y le estoy hablando nada más de una necesidad, por ejemplo, de alimento. Le puedo hablar de la necesidad de un sabio consejo. Le puedo hablar de la necesidad de un abrazo. Le puedo hablar de la necesidad de comprensión. Le puedo hablar de la necesidad, tantas necesidades que tenemos los seres humanos. Y no se la damos porque estamos cómodos. Señor, atiéndelos. Despídelos a su casa ya que coman. Es nuestra obligación. ¿Para qué son los diezmos y las ofrendas? Para cubrir las necesidades de la iglesia y para que no falte el pan en la casa de Dios. Ahorita estamos recibiendo un banquete espiritual. Entonces, primer punto para nosotros, estamos cómodos. No queremos salir, ni siquiera con nuestros padres a veces, a predicarles. Cuando la urgencia, yo no sé ustedes, pero cuando yo recibí a Cristo, quería que toda mi familia recibiera a Cristo. ¿Sí? Quería que todos recibieran esa gran bendición, mas sin embargo, cuando uno llega y les predica, te detienen en seco. ¡Pum! Espérate, ¿tú quién eres? Tú me vienes a predicar a mí, ¿tú qué hiciste? Esto y esto. ¡Ah! Señor, ¿qué hago? Pues hay que ponernos a cuentas. Y no nada más con el Señor, porque con el Señor ya estamos a cuentas. Tenemos que ponernos a cuentas con toda nuestra familia. Levante la mano el que nadie haya ofendido a su familia aquí. Necesitamos ser esa luz en nuestra familia. Muchas veces no les va a gustar, muchas veces va a ser algo que es en contra de lo que ellos creen, va a ser en contra de lo que ellos piensan, va a ser en contra de todas las tradiciones y hasta de la misma religión que están promulgando, entre comillas, porque ni siquiera son fieles. Mas sin embargo tenemos que dar nosotros la buena batalla, dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Quitarnos esa comodidad. Porque sí, el Señor es poderoso y nos alimenta a todos. ¿Estamos de acuerdo? Pero necesitamos otras áreas que hay que cubrir por medio de la espiritualidad. Por eso el Espíritu Santo es nuestro consolador. Y necesitamos salir de esa comodidad. Pueden decir que es poca fe. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Hombre de poca fe. Pero ¿saben qué? Todos tenemos repartida la fe en el mismo tamaño, en la misma cantidad. Pedro tenía la misma cantidad de fe, Juan tenía la misma cantidad de fe, Mateo tenía la misma cantidad de fe, Marcos, todos ellos tenían la misma cantidad de fe. Pero todos la fueron aprovechando, voy a llamarlo así, aprovechando, conforme ellos iban creyendo. ¿Se puede desarrollar más? Se puede desarrollar más. Por eso vamos a ir viendo paso a paso. Aquí estamos viendo cuando estamos dormidos, ¿verdad? Que estamos cómodos. Como ahorita, por ejemplo, mis hijos. Ellos están cómodos. Ellos no tienen que ir a trabajar. Ellos no tienen que pagar la luz, ni la renta, ni el agua. Nada tienen que hacer. Ellos están cómodos. ¿Por qué? Porque tienen a papá y a mamá. ¿Sí? Pero ¿qué creen? Ya les empezamos a poner labores. Porque mal haríamos nosotros en no empezarles a enseñar una buena labor en el hogar. Y el cristiano, cuando está cómodo, no enseña labores en el hogar. No deja ver la luz de Cristo. No alumbra a su familia. Si no alumbra a su familia, menos a los de fuera. Y necesitamos alumbrar a todos los que están cerca de nosotros, aunque nos llueva sobre mojado. ¿A quién le ha llovido sobre mojado? Levante su mano. A todos, ¿verdad? Pero aunque nos llueva sobre mojado, necesitamos ahora dar la luz de Cristo. ¿Por qué? Porque si antes nos llovía sobre mojado y no había ningún propósito, ahora tenemos un propósito enorme.
Y les digo enorme, ¿saben por qué? Porque está en juego la salvación de nuestros familiares. Está en juego la salvación de todos aquellos que nos están viendo. Y Dios nos llama a nosotros como los testigos tienen su nombre en su revista. ¿Quién se acuerda del nombre de la revista de los testigos de Jehová? ¿Cómo se llama esa revista? Atalayas. Somos los atalayas de Cristo. ¿Sabe lo que era un atalaya? Un atalaya es aquel que ponían arriba, en lo alto, con una trompeta. Ese hombre que estaba arriba en lo alto tenía que estar vigilando cuando se acercaba el enemigo. Cuando venía el enemigo, este hombre tocaba la trompeta para decir y avisar al pueblo que venía el enemigo a atacarlos. Entonces el pueblo se preparaba para presentarles batalla. Y nuestra vida es una diaria batalla. Nosotros cuando somos esos atalayas que le tenemos que compartir a nuestros familiares para que puedan salir adelante de sus diarias batallas. Pero si estamos cómodos, ¿cómo vamos a poner alerta a nuestros familiares? Si la trompeta la tenemos callada, si nosotros estamos dormidos allá arriba a gusto, ya llevo como una semana y no viene nadie. Estamos a gusto. Entonces esa es la primera etapa de ¿quién? Del cristiano. ¿Sí? ¿Están muy serios? No se espanten, hermanos. Esto es algo que nos sucede a todos nos sucede. Pero vamos a ir creciendo. Dios nos va a dar ese crecimiento. Mire, Pedro igual estaba. Pedro era un arrebatado y de repente no hacían las cosas como a Dios le agrada, pero vamos a ver ahorita cómo poco a poco Pedro, Juan y Mateo y todos ellos fueron creciendo. Así como creció Pedro, igual los demás crecieron. Entonces, vamos a ver el punto número 2. ¿Sí? Empezamos a tomar decisiones por Cristo y nos arriesgamos un poco más. Fíjese bien, nos arriesgamos un poco más. Miren, vamos a ver aquí mismo en Mateo, vamos a leer del 22 al 24. 22 al 24 dice la palabra de Dios: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Aquí lo que estamos viendo es que empezamos a tomar decisiones por Cristo. Él los mandó a la barca. No se subieron solos. Ellos no tomaron la decisión. Ellos lo hicieron en base a la orden de la palabra de Cristo nuestro Señor. Por eso nosotros, cuando empezamos a escuchar la palabra, empezamos a tomar decisiones por Cristo. Nos arriesgamos un poco más. Yo quiero servir en la iglesia. Yo voy por tal hermano, yo voy por tal hermana, yo hago esto, yo hago lo otro, y empezamos a querer ser partícipes de la obra del Señor. Porque servir a Cristo es una cosa en la casa, pero servir al Señor en la iglesia es otra, un poco más todavía. Dice la palabra de Dios que si deseamos obispado, buena obra deseamos. Queremos una buena obra. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, que sus hijos estén en sujeción, y vienen varias cosas. Pero ¿cómo vamos a tener esas cualidades si en casa no las practicamos, y menos en la iglesia? Para poder ser partícipes de esta obra, y es una obra buena, tenemos que aprender a hacer la obra de Dios. Y es a través de ¿qué? De escuchar la palabra de Dios. Si se fijan aquí en el 22, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Cristo despidió a la multitud.
Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. En la iglesia, ¿cuántas veces, o en nuestra propia casa, cuántas veces el viento es contrario? ¿Cuántos problemas no tenemos? ¿Cuántas circunstancias difíciles? ¿Cuántos malos entendidos? ¿Cuántas enfermedades? Con la pura familia ahora afuera. Así es. Pero empezamos a tomar decisiones por Cristo. ¿Por qué? Porque escuchamos su voz. Escuchamos su palabra, escuchamos sus mensajes. Si no escuchamos la palabra de Dios, si no escuchamos los sermones o los servicios, no venimos a los servicios, ¿cómo vamos a empezar a tomar decisiones? Por eso también los testimonios. Ante tanta tristeza que hay ahorita en el mundo, el yo saber que mi hermano se va a bautizar a mí me llena de gozo. Y yo sé que hay dolor en más personas, mas sin embargo a mí Dios me da el gozo de saber que un hermano más toma una decisión en favor de Cristo. Pero ¿saben por qué nos gozamos? Porque tenemos el conocimiento de que el bautismo es una orden por parte de Dios, es un paso de fe y es el representar o el decirle al pueblo de Cristo: heme aquí, yo soy cristiano igual que ustedes. Y por eso nos llenamos de gozo, porque tenemos el conocimiento de la palabra. Pero si no tuviéramos el conocimiento de la palabra, ese bautismo pasaría a ser cualquier cosa. Como lo es el bautismo en ciertas áreas o en ciertas religiones. ¿Por qué no es algo grande? ¿Por qué no es algo maravilloso que los llene de gozo? Porque no hay el conocimiento de la palabra de Dios, porque Dios no les ha hablado ni les ha dicho: el bautismo es algo importante, es algo con lo que me van a agradar. Y es para identificarte como hijo del pueblo de Dios. ¿Qué más nos llena de gozo, hermanos? Conforme a la palabra de Dios. Ya mencioné ahorita el bautismo. ¿Qué más nos puede llenar de gozo? Mire, por ejemplo, usted antes, yo no sé usted, pero yo cantaba en la regadera, como el chimostrufio que soy, ¿sí? Y cante, y cante, y cante, y cante. Pero, ¿a quién le cantaba? A la decepción. ¿A quién más? A la Mancornadora, al vino, a tantas cosas que no son convenientes. A veces le cantábamos al amor, pero ni siquiera sabemos lo que es el amor. Pero ahora, por ejemplo, ya con las alabanzas, yo me gozo porque sé que es algo que le va a agradar a Dios, es algo que a mí me va a edificar, me va a preparar para recibir el mensaje y está escrito. Y dice el Señor, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca del Señor. Y el Señor dice que a Él le agrada que le cantemos cánticos espirituales, que usemos batería, címbalos, guitarras y todo lo que se pueda usar. Si eso le agrada a Dios, a mí también me agrada. Y a mí me agrada desde antes de conocer a Cristo, porque esa música que yo con la cual yo entonaba y estaba feliz, ahora a mí me hace mucho más que feliz. ¿Por qué? Porque ahora yo sé que estoy agradando a mi Dios, no a Satanás. Y esta felicidad es más permanente que la felicidad efímera de cantar en el baño. Esa sería otra cuestión, más o menos, por escuchar la palabra de Dios, tener un gozo y saber que esto es bueno delante de Dios. Otra cuestión que es buena delante de Dios: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en esta tierra. Antes mi mamá me mandaba las tortillas, no hombre, ¿qué le pasa? Ahí están mis hermanas, yo no voy. Y muévanme, ¿verdad? Pensaba, muévanme.
Ahora me manda las tortillas o a veces ni tiene que decirme. Y me lleno de gozo, hermanos. Con el simple hecho de ir a las tortillas. Mire, en el otro local que teníamos allá en la Sarabia, teníamos una vecinita. Y esa vecinita un día salió y yo estaba allá afuera, muy de traje, y ya traía mi corbata y todo, muy peinadito, perfumado y todo. Y me dice, mijo, ¿no me puedes ir a traer las tortillas? Claro que sí, madre. ¿Cuánto le traigo? Nada más medio kilo. Me agarré a mi hijo y le digo, vente hijo, vamos, acompáñame. ¿Dónde está la tortillería? Mira aquí a la vuelta así sobre tal avenida. Y voy por las tortillas, regreso y se las doy. Y le doy el cambio y se lo da a mi hijo. Digo, no, señor, es que no se lo hicimos por cobrarle. No le hace, yo se lo quiero dar a su hijo. Ah, bueno. Gloria a Dios. Pero está escrito, ¿sabe por qué? Porque aunque no es mi mamá, ella ya pinta canas. Y la palabra de Dios me dice que también honre a las personas que pintan canas. Si entra un anciano que pinta canas, dice, nos tenemos que levantar y saludarlo. Y eso nos llena de gozo, pero porque hay un conocimiento espiritual, un conocimiento de parte de Dios, un conocimiento en el cual nosotros estamos escuchando, empezamos a tomar decisiones por Cristo y nos arriesgamos un poco más cada vez. No es fácil. Por ejemplo, para mi esposa, agarrar una barca, subirse y meterse al mar. Y para muchos hombres a veces no es fácil, o para muchas mujeres más. Sin embargo, estos hombres se arriesgaron y se metieron. Porque Cristo los mandó. ¿Cuántas veces hemos escuchado que tal o cual persona tiene problemas, pero como vive en cierta colonia, no vamos? O que tal persona es así, 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 y por temor, no vamos. Tenemos que obedecer al Señor y empezamos a tomar decisiones por Cristo, nos arriesgamos un poco y vamos creciendo juntamente con Cristo. Amén. ¿Alguna duda aquí hasta ahorita de lo que estamos viendo, de lo que estamos leyendo? ¿Cómo Cristo empieza a obrar en cada uno de nosotros? ¿Cómo vamos a empezar a hacer la obra de Dios? ¿Cómo vamos a caminar con Él? Ahorita que hablo de caminar con Él, cuando yo empezaba a leer la Biblia, leí donde Enoc fue arrebatado porque caminó juntamente con Dios. Y dije, no, yo cuando voy a ser arrebatado por Dios. Yo empezaba a caminar, y él no vio la muerte, fue llevado en vida, ¿sí? Pero después veo que también a uno de los profetas también lo arrebató Dios. Dije, voy. Pero luego veo en Apocalipsis y en toda la Biblia que vamos a ser arrebatados por Dios. Le llaman arrebatamiento, vamos a ser levantados, vamos a ser llevados juntamente con Cristo. Cuando yo veo esto, empiezo a tomar decisiones por mi Señor. ¿Quién se quiere quedar en el infierno? ¿Quién quiere estar ardiendo toda su vida sin que muera? Y con el gusano, dice la palabra de Dios, adentro, que tampoco muere. Y nada más está martirizando. ¿A quién le gustaría eso? ¿Se han quemado alguna vez? ¿Sí? Una quemadita, ¿y qué? ¿Cómo sienten? Horrible. Imagínese eso en todo su cuerpo, para toda la vida, y que usted no tenga su muerte. Porque mire, por ejemplo, ahorita aquí en el mundo ha habido muchos que se han quemado pero mueren, ¿sí? Paran de sufrir ahí. Están esperando el santo juicio de parte de Dios. Pero en la muerte segunda ya no hay muerte. Por eso empezamos a tomar decisiones por Cristo, arriesgándonos un poco más, meternos al mar,
Es como le decía, ahora yo voy por tal persona, quiero orar, quiero pedir por tal persona, pastor, Dios me dio un mensaje, ¿puedo predicar? Adelante. Si hay un mensaje de parte de Dios por medio de uno de ustedes o una de ustedes para la iglesia, ¿quién soy yo para impedírselos? ¿Quién soy yo para frenar ese crecimiento? ¿O no han tenido mensajes de parte de Dios que de repente quieran compartir? No podemos hacer aquí, hermanos. Entonces empezamos a tomar decisiones por Cristo, nos arriesgamos un poco más y ya le empezamos a dar hasta más del diezmo. ¿Por qué? Porque después del diezmo ofrendamos también a Dios. ¿Qué estamos haciendo ahorita con la despensa? Ofrendarle aparte de dar el diezmo a Dios. Y hemos sido de gran bendición para las familias que han recibido estas despensas. Sí les comenté, ¿verdad? Que aquí la vecinita de enfrente se gozó y casi llora. ¿Cómo saben? No, nosotros no sabemos. El que sabe es el Señor y nosotros nada más somos obedientes al Señor. Entonces empezamos a tomar decisiones. Sí, fíjese bien más o menos, váyase ubicando en qué caminos va, en qué pasos va, cómo va usted creciendo para que vaya dándose una idea de lo que le falta por caminar o de lo que nos falta por caminar. Amén. Ok, entonces, tercer punto, comenzamos a hacer la voluntad de Dios ya que comenzamos a escuchar la voz de Cristo, pero ahora queremos hacer su voluntad, ¿sí? Porque primero empezamos a tomar decisiones, nos arriesgamos un poco más, pero cuando escuchamos la voz de Dios, ahora sí queremos hacer su voluntad. Vamos a ver aquí en Mateo 14 del 25 al 27. Dice aquí la palabra de Dios: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temas. Ya estamos en la iglesia. Ya estamos en la casa dando testimonio, ya estamos en el trabajo dando testimonio, donde usted lo quiere ubicar, pero lo quiero hablar de la iglesia. Ya estamos en la iglesia trabajando. Señor, dame para la renta. ¿Cómo la voy a hacer? No temas, yo soy. Yo estoy contigo. ¿Sí? De una o de otra manera, Cristo nos va a hacer sentir esa presencia en cada uno de nosotros. Pero ahora comenzamos a hacer la voluntad de Dios, ya que comenzamos a escuchar la voz de Cristo. Ya no nada más vemos la palabra, sino ahora escuchamos la voz de Cristo. Una cosa es leer la palabra y otra cosa es escuchar la voz de Cristo. ¿En qué se diferencia esto? Cuando usted empieza a escuchar la palabra de Dios, empieza a dar pasos de fe. ¿Sí? Se empieza a animar, dice: voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a compartirle a tal persona, voy a hacer esto. Mas sin embargo, su convicción todavía no está ahí. ¿Sí? ¿Por qué su convicción no está todavía ahí? Porque bueno, la parte espiritual todavía no está muy fuerte. ¿Cuál es la parte espiritual? Mire, la palabra de Dios, ¿qué nos dice sobre los ladrones? ¿Qué nos dice la palabra de Dios que se le haga ladrón? Que se le haga. Ajá. La ley, ¿qué es lo que dice? Que se le corten las manos. Si sorprendemos a una persona robando, le podemos cortar las manos. La ley lo dice. La ley de Dios. ¿O no lo sabían? ¿Sí? Vean el antiguo. Sí, pero es la ley. Si es la ley, Dios me autoriza a hacerlo. ¿Sí? Pero aquí viene lo espiritual.
Por eso vino Cristo. Porque si yo corto las manos a un ladrón, el día que a mí me agarren robando, ¿qué me va a pasar? Igual, me van a cortar las manos. ¿Sí me siguen? Pero Cristo me dice, no, perdónalo, ámalo, restáuralo. Wow. Completamente diferente a la ley. Porque ahora estamos en el tiempo de la gracia. ¿Sí? La gracia de parte de Cristo es esto: de gracia recibisteis, da de gracia. ¿Cuál es la gracia? A mí Cristo me perdonó, decía en el Capulinita, titipuchal de pecados, miles de pecados. Pero ahora me ofendo con mi hermano o con mi hermana porque me vio feo. Ay, Dios bendito. O me ofendo porque no me saludó. Cuando yo puedo saludarlo, cuando yo puedo pasar por alto la ofensa, dice el Señor. Entonces comenzamos a hacer la voluntad de Dios, ya que comenzamos a escuchar la voz de Cristo. Ya no estamos escuchando el Antiguo Testamento, ahora estamos escuchando el Nuevo Testamento por medio de Cristo a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso, si somos legalistas, no vamos a poder avanzar en la iglesia. Van a crecer. Miren, iglesias legalistas hay muchas, puedo mencionarlas, pero no tienen la presencia del Espíritu Santo de Dios. La gente aquí se espanta, algunos se han espantado, porque empiezan a sentir un calor intenso. Y eso no es más que empezar a sentir la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Nada más que nos da miedo lo desconocido. Vamos a regresarnos poquito para que vean. No, es aquí mismo. Mire, de aquí en el 26 dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Cuando yo empecé a sentir la presencia del Espíritu Santo, también me dio miedo. Estoy ante el que es santo, santo, santo. Y la palabra de Dios dice que cuando nos presentamos ante Él, el que tiene pecado muere. Ahora es algo desconocido para mi vida. Jesús no se les había presentado en el mar. Esta es la primera vez que el Señor Jesucristo se les presentó en el mar. Ellos tuvieron miedo, en vez de decir: es el Señor. No, hay un fantasma. Nos llegan nuestros temores, porque no está todavía despierto nuestro sentir espiritual. Pero en cuanto nosotros empezamos a despertar por medio del Espíritu Santo, nuestro sentir cambia. Ese calor o ese hormigueo que a veces se siente en las manos cuando uno les está levantando, es la presencia del Espíritu Santo. Otros caen, otros quedan como piedras, duros. Otros lloran, ¿sí? La manifestación del Espíritu Santo es multiforme, dice la palabra, que su gracia es multiforme. Pero cuando empezamos a escuchar la voz de Cristo, empezamos a hacer su voluntad, pero ya sin temor. Porque ahora Él nos calma. Espérense, yo soy, no temas. En un problemita. No, pero es que si hacemos esto y hacemos lo otro, nos va a ir mal. Yo estoy con ustedes, no teman. Voy a hacer un poquito de promoción ya que vino mi hermano. Él vende productos de Inmunocal. Entonces, mi esposa tiene o padece todavía la migraña. Fui por un producto, nada más. Compré más. ¿Por qué? Porque es un conjunto, es un paquete en el cual
viene la sanidad también por parte de estos suplementos alimenticios. Ayuda, ¿sí? Son suplementos alimenticios, no son medicamentos. Entonces, este suplemento alimenticio empieza a restaurar células, ¿sí? Hay que tomar una decisión. Me dice anoche él, tu esposa lo necesita. Yo dije, sí, pues sí lo necesita mucho, demasiado. Pero aparte de que le va a dar una sanidad, le va a ayudar en su sanidad a mi esposa, voy a tener una remuneración si me esfuerzo un poquito más, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Pues tengo que decidirme como aquí con el Señor Jesucristo. ¿Dónde vienen las bendiciones para cada uno de nosotros y para los demás? Cuando mi fe impacta al Señor Jesucristo. Por la fe de ellos, a ti te digo, levántate, toma tu camastro y vete. Por mi fe. Y mi mente luego, tanto. Yo estoy contigo. Se está levantando la iglesia, ya levantaste tu casa, ya compraste otro carro. ¿Qué te está faltando? Me dijo el Señor. Igual le dice a cada uno de ustedes, ¿qué les falta? ¿Qué no han recibido de parte de Dios? ¿Qué no hemos recibido de parte de Dios para poder estar dudando todavía de la gracia, del poder y del amor de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué nos falta? Decidirnos, creer. Al que cree, dice el Señor, todo, fíjense bien, todo, abarca todo, le es posible. Cuando el Señor dice todo, es todo. No hay nada que pueda usted decir, no, es que aquí tú no puedes, Dios. Uno de sus atributos, todo poderoso. ¿Pero qué hacemos nosotros? ¡Ay, es un fantasma! ¡Qué miedo! ¿O no hay fantasmas, por ejemplo, en la economía? ¿No hay fantasmas en la educación de nuestros hijos? ¿No hay fantasmas de repente también en el tráfico? En todos los lugares vemos fantasmas, cuando ya no debemos de ver fantasmas, debemos de ver la presencia de nuestro Señor Jesucristo en todo momento de nuestra vida. Por eso ahorita si mi hermano se va a bautizar, él está viendo la presencia de Dios en su vida sin temor al que dirán, sin temor a qué va a pasar de mí, sin temor a nada. ¿Por qué? Porque ahorita él está viendo al Señor Jesucristo, ya no está viendo fantasmas. Cuando vemos los fantasmas es cuando nosotros frenamos la bendición de parte del Señor. La ira del hombre, dice el Señor, no obra la justicia de Dios. ¿Pero por qué viene la ira del hombre? Por los fantasmas. Cuando está en su casa tranquilamente, plácidamente, viendo la televisión y de repente hay un estruendo, ¿qué es lo que primero que le pasa a su corazón? Se estremece, le da miedo. ¿Sí o no? Bueno, eso pasa cuando vemos los problemas y no confiamos en Cristo. Porque estamos haciendo su voluntad, empezamos a escuchar su voz, empezamos a tener la presencia del Espíritu Santo y eso nos debe de quitar todo temor. Tened ánimo, no temáis. Yo soy. ¿Y quién se proclamó así? Yo soy. El Dios de Abraham. ¿Quién les digo que me envía? El gran yo soy. Y cuando Cristo dice yo soy, está hablando Dios a través de él. El gran yo soy, yo soy. Porque aquí fue el Hijo del Hombre. Aquí no fue Dios, aquí fue el Hijo del Hombre, pero siempre hizo la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre, el poder del Padre, a través del Señor Jesucristo se manifiesta cuando les dice yo soy.
Por eso también es cuestión no nada más espiritual. Aquí lo literal, cuando dice yo soy, está hablando el Padre por medio del Hijo. El Padre y yo, una misma persona somos, les dijo el Señor Jesucristo a los discípulos. El que cree en mí, cree en el Padre. El que me ve a mí, ve a mi Padre que está en el reino de los cielos. Por eso en el tercer paso de nuestro crecimiento comenzamos a hacer la voluntad de Dios, ya que comenzamos a escuchar la voz de Cristo. La voz de Cristo, no la voz del compadre, no la voz de la comadre, no la voz del vecino, ni de la vecina, ni de ¿cómo se llama? Del noticiero. No, puras mentiras ahí, hermanos y hermanas. ¿Qué dice Cristo de lo que estoy viviendo, de lo que estoy padeciendo? Yo soy, no temas. Estás ahí porque yo te lo dije, yo te envié. 25, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Y quién los mandó al mar? El Señor Jesús. ¿Quién les mandó a casarse a ustedes? A ver, los casados. ¿Quién los mandó a casarse? Pregunto. Dios es nuestro Señor. Porque en nosotros no está el querernos casar. ¿De quién es la institución del matrimonio? ¿Quién la creó? Dios nuestro Señor. Él nos tiene en esa barca. Ahora, nosotros, fíjense bien lo que les voy a decir, nosotros tomamos la decisión de subirnos a esa barca. Nadie nos obligó. Nadie. Es que por culpa de ti. ¿Por qué se casaron, papá? Por culpa de ti, hijo. No, no es culpa de él. En el momento en que decidieron unirse, se subieron a la barca. Nos subimos a la barca. Por eso es importante que cada uno de nosotros empecemos a tomar nuestra responsabilidad delante de Dios. Porque, aunque estamos sintiendo que nos hundimos, Cristo está con nosotros. ¿Usted le va a creer más a Cristo o le va a creer más a su enfermedad? A Cristo. ¿Pero qué tengo que hacer para sanar mi enfermedad? Creer, obedecer, ¿qué más? Ir al médico. Tener fe. Pero si voy al médico y no me tomo los medicamentos, porque hasta eso tenemos. Ese doctor, no hombre, el medicamento que me dio no me cae, ya no me lo voy a tomar. Hay un efecto, me está diciendo aquí mi hermano, hay un efecto de los productos. ¿Por qué? Porque están sanando. Mi mamá me dijo una vez, oye, es que yo me tomé una vitamina y me dolió la cabeza. Le digo a mi mamá, dice, es que te está haciendo falta vitaminas en tu cuerpo. Wow, yo no lo sabía. ¿Quién sabía eso? Que había una reacción cuando el cuerpo está siendo sanado, con un dolor, con un salpullido. Algo nos tiene que pasar. ¿Por qué? Porque algo se está removiendo. ¿Y sabe qué? Lo mismo pasa cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en su vida. Yo me acuerdo en los primeros viernes de oración que me juntaba ahí con mi hermano Chuy y con mi hermana Isabel y con mi hermana Chayo, mi hermano Ricky, todos ellos. Yo empezaba a orar y empezaba a sudar y a sudar y a sudar. Le digo, pastor, estoy sudando. Dios te está sanando. Gloria a Dios. Estaba sanando el Señor. Yo experimenté un sudor. Otros experimentan el fuego del Espíritu Santo, les digo, mucho calor.
Otros se les duermen las yemas de los dedos, a veces todo el brazo, dependiendo de lo que Dios quiera hacer. Es lo que está sanando en nuestras vidas. Por eso comenzamos a hacer la voluntad de Dios, ya que comenzamos a escuchar la voz de Cristo, no la voz del compadre, ni de la comadre, ni de nadie más, la voz de Cristo. Voy a hacer otra vez publicidad. ¿Usted cree que el Monocal llegó a mi vida nada más porque sí? Si hubiera estado antes de Cristo, pues yo creería en una casualidad, ¿sí? Pero como ahorita estoy caminando con mi Señor, yo no creo en una casualidad, yo estoy creyendo en que Él me envió ese producto para sanar a mi esposa. ¿Y por qué no? ¿También a mí? ¿Sí? Porque en Cristo ya no hay casualidades. Hay causalidades, que es diferente una causalidad. O sea, una causa que ya provocó Dios para que nosotros tengamos nuestro bienestar. Entonces comenzamos a hacer la voluntad de Dios, ya que comenzamos a escuchar la voz de Cristo. Y ahorita viene lo más fuerte. Punto número 4. Hacemos la voluntad de Dios como Cristo lo hace. Fíjese bien, hacemos la voluntad de Dios como Cristo lo hace. Dijo el Señor, cosas mayores que estas harán ustedes. Amén. Amén. Ok, vamos a leer aquí del 14, 28 al 31. Vamos a seguir aquí la lectura. Y dice aquí la palabra de Dios: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora, ¿Pedro tenía poca fe? ¿Sí, suegra? Claro que sí, Cristo se lo está diciendo. Depende de nosotros que esa medida de fe que ya nos dio a todos aumente o siga en el mismo tamaño, chiquita, pequeña. No hay un vaso, ok. En los vasos, cuando está lleno, se ve que está completamente hasta el ras, ¿verdad? El vaso. Haga de cuenta que esa va a ser una medida. Pero ese vaso, por ejemplo, somos nosotros. Ese vaso de fe va a empezar a derramarse, dice la palabra de Dios, porque dice que ríos de agua viva fluirán de nuestro vientre. ¿Para qué? Para poder compartir. Amén. Este vaso tiene que estar desbordándose de esa fe. ¿Cómo le voy yo a compartir a usted si ni yo creo lo que estoy creyendo o hablando? Yo no le puedo compartir algo que yo no he experimentado. Yo no puedo decirle que usted va a crecer si yo no he crecido. ¿Por qué? Porque ya lo he vivido. Ya me ha ayudado el Señor ¿a qué? A poder avanzar más, a que esa medida de fe en la cual me dio ahora esté creciendo y que este vaso esté desbordando de la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué dudaste? Dice el Señor. Le dice a Pedro aquí, ¿por qué? Nos dice hoy a nosotros, ¿por qué dudan? Ya estamos en la barca con Él. Ya estamos aquí en la iglesia, estamos escuchando su palabra, estamos teniendo su presencia, tenemos todo de parte de Él. Y ahora, ¿por qué tenemos dudas? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué, hermanas? ¿Por qué dudamos ante la presencia de nuestro Señor cuando Él nos está hablando, Él nos está guiando y Él nos está diciendo: ven?
¿Qué le dijo a Mateo cuando iba pasando antes de hablarle? ¿Qué le dijo a Mateo? ¿Cómo le habló a Mateo? Ven y sígueme. Inmediatamente él dejó el lugar de los impuestos, se paró y se fue a seguirlo. Ni siquiera le fue a entregar al ¿cómo se llama? Al gobierno, los impuestos. Él los dejó ahí y se fue a seguir al Señor Jesucristo. Sin dudar. Sin dudar. Ahora, le voy a poner otro cuadro ahorita más hermoso de parte de la palabra de Dios. Imagínese ahorita en su vida, usted haciéndole caso a Dios por medio de la palabra de Cristo, y de repente usted se empieza a hundir, y ¡hey, Señor, sálvame! ¡Ay, ahí voy otra vez! Hombre o mujer de poca fe. Pero usted se aventó, como Pedro, ¿sí? Cuando Cristo lo rescata otra vez, lo levanta de ese hundimiento, ¿usted cómo se va a sentir? Gozoso. Se va hundiendo. Sálvame, Señor, sálvame. Ay, ¿por qué dudaste, Víctor? Ahí voy. Caminé sobre las aguas. Imagínese a Pedro, imagínese usted caminando sobre las aguas, algo imposible para el hombre. Pero usted va a ir caminando sobre las aguas y se va a hundir, y de repente lo levanta, pero usted ya no va a ver si se hundió o no se hundió. Usted lo que va a ver es que Cristo lo levantó. Cristo lo rescató de hundirse, porque usted dudó, porque yo dudé. Mas sin embargo Cristo nos levanta. Pedro, ¿por qué dudaste? Oye, ¿qué te pasó ahí? No, me caminé sobre las aguas. Como mi Señor. Estamos compartiendo la palabra como nuestro Señor. ¿Sí lo ve? No hay por qué temer, no hay por qué dudar, al contrario. Oye, amado mío, pues mira, es que Dios dice esto. Tú estás loca, estás loco, esto, aquello, que no sé qué. Hey, estás haciendo lo correcto, estás conmigo, yo estoy contigo, hijo, hija mía. No temas, no te desanimes. Sigue adelante, porque esto que estás haciendo es grande delante de los ojos de Dios. Por eso nosotros vamos a sentir la presencia de Cristo aunque nos estemos hundiendo. Pero Él nunca nos va a dejar. Porque Él dice, no te dejaré ni te desampararé. Y el que comenzó en ti la obra, la va a terminar. Por eso nuestra fe es más valiosa que el oro. Por eso nuestra fe es algo que no debemos de perder nunca. Porque esta fe, que es más valiosa que el oro, nos va a dar tantos premios hermosos. Riquezas más que el oro. Riquezas más que ser millonario. Nos va a dar la principal riqueza, que es tener a Cristo con nosotros. Es la mayor riqueza que anhelamos cada uno de nosotros. ¿O no estaba usted en su corazón anhelando a un Salvador? ¿No estaba usted en su corazón anhelando a alguien que lo comprendiera? ¿No estaba anhelando usted en su corazón buscando a alguien que le dijera, esta es la respuesta, hijo, aquí está la verdad? Y ese es nuestro Cristo. Ese es nuestro Señor verdadero, fuerte, único, valiente, el cual nos va a rescatar del lago cenagoso, dice la palabra de Dios. Cuando andemos ante las multitudes, ¿qué es lo que representa el mar? Acepta a Cristo, Cristo te ama. Estás loco, tú y tu Cristo. Miren al cristianito, miren al cristianito. Ay. No, hombre, ese era peor que yo. Era, fíjense bien las palabras que dicen. Era. Ya no es. Ya no somos lo que fuimos antes. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y nos va a levantar el Señor. Así como hoy va a declarar, mi hermano, su muerte y resurrección para Cristo. ¿Sí? Imagínese y véase como Pedro.
Camina en las aguas con Cristo. Empieza a hacer la voluntad de Dios como Cristo lo hace, como Cristo lo hizo para el Padre. Imagínese usted ahora en su vida caminando como Cristo y haciendo las cosas como Cristo. Imagínese nada más. ¿Qué coronavirus ni qué nada? ¿Qué dolor lumbálgico ni qué nada? ¿Qué migraña ni qué nada? Cuando teníamos al alcance a nuestro Dios Todopoderoso para que nos restaure en todo sentido. Levántese, póngase de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Si Dios le habló, haga un altar ahí en su lugar. Comprométase y pídale ayuda, lo que siempre le digo, no nada más se comprometa, pídale ayuda a Dios. Él va a saber ayudarle en su situación, Él va a saber levantarlo, así como sacó a Pedro de las aguas, lo levantó, igual a nosotros nos va a levantar de las aguas. ¿Por qué? Porque estamos escuchando su voz, estamos escuchando su palabra, estamos siendo obedientes a lo que Él nos dice y Él nos va a dar la solución a todos nuestros problemas. ¿Usted lo cree? Amén. Dele gracias a Dios. Vamos a orar. Bendito Señor y Dios, en esta tarde te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por este mensaje en el cual, bendito Dios, nos hace sentir, Padre, tu presencia, Señor. Sabemos, mi Dios, que tu Espíritu Santo nos ayuda, Señor, a poder levantarnos, nos ayuda a poder ser ayudados cuando sentimos que nos hundimos, cuando estamos cumpliendo con tu voluntad, Padre. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te pedimos, Señor, que podamos seguir teniendo esta fe, bendito Dios, de poder caminar sobre las aguas, de poder hacer tu voluntad, Señor, como tú lo hacías, Padre, y que podamos crecer con el crecimiento que nos da usted, Padre, que podamos hacer cada uno de nosotros ese pequeño Cristo que tú anhelas, Padre, en tu corazón, para que la gente pueda convertirse a ti y puedan ellos ser ganados a través de tu Espíritu Santo y llenar el cielo con aquellas almas, Padre, que tú estás anhelando, porque tú quieres que todos procedamos al arrepentimiento y que todos estemos juntamente contigo en el reino de los cielos. Gracias, Padre, le doy por el compromiso que van a hacer cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre, porque yo sé que usted los va a ayudar. Y gracias, Padre, por ayudarnos siempre, en todo momento, pase lo que pase. Yo le alabo y le bendigo, le honro, le doy gloria, honra y honor, Padre, porque usted es digno de toda suprema alabanza y adoración. Y esto lo hacemos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Denle un aplauso a Dios, por favor, al Señor. Es un aplauso para el Señor. Nuevas hermanos para Él. Dios, hermanos, no estén atadas, sino al contrario, que Dios, usted le permita a Dios que la desate. Cada vez que nosotros le damos un aplauso a Dios, estamos permitiendo que Él desate mis manos para su gloria. Cada vez que camine predicando el Evangelio, le va a permitir a Dios también que desate sus pies para ir a predicar el Evangelio. ¿Sí? Y cada vez que usted haga algo por Cristo, usted le está permitiendo a Él que haga su voluntad en su vida. Y si Él está haciendo su voluntad en su vida, lo va a levantar como a Pedro. Y la ira va a desaparecer, la tristeza va a desaparecer, la depresión va a desaparecer. Todo el mal sentimiento que pueda tener uno desaparece. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que cuando el Espíritu de Dios llega a su vida, todos sus enemigos huyen. Todos los enemigos de Dios huyen. Y la depresión es un enemigo de Dios. La tristeza es un enemigo de Dios. La desesperación es un enemigo de Dios. La ira es un enemigo de Dios. La decepción es todo lo que es malo es enemigo de Dios. Y ellos huyen porque la presencia de Dios está en nuestras vidas. Amén. Ok. Pues bueno, vamos a darle gracias a Dios ahora. Ven, hijo, no te vayas. Ok, bueno. Vamos a darle gracias a Dios en lo que Él llega con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Vamos a darle a Dios de lo mucho que Él nos ha dado, lo que Él merece, o lo que en su corazón esté dispuesto para poder honrar la memoria, el nombre y la presencia de nuestro Señor. Vamos a orar en lo que viene mi pequeño para recolectar los diezmos y las ofrendas. Padre, en esta tarde le damos gracias una vez más, Señor, por su hermosa y preciosa presencia. Bendita presencia, Padre, que nos da lo mejor para poder ser cada uno de nosotros, cada vez dándole una excelencia a usted, Padre, porque usted es excelente. Y Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo le pido que ahora usted bendiga estos diezmos y estas ofrendas que hoy se van a recoger, que sean, Padre, para que el alimento no falte en su casa, Señor. Y bendito Dios,
también le pido que bendiga al dador alegre, Señor. Que sea usted bendiciendo las fuentes de provisión de donde van a salir los diezmos y las ofrendas, estos trabajos de los cuales, Señor, usted nos envía esta bendición para que podamos, Señor, seguir disfrutando de una vida placentera, de una vida en la cual usted nos da lo mejor. Padre, yo le doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, de cada uno de los que están ofrendando. Y Padre, yo le pido que los guarde y que los proteja, que abra las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde, Señor, porque ellos lo van a dar de todo corazón, Padre. Porque saben que es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Padre, ayúdenos a darle el uso debido y adecuado para que esto sea bien usado para su gloria y para su honra. Yo le doy gracias, le alabo y le bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si hay alguna duda, algún comentario, algo que no les haya quedado claro, estamos para servirles. Podemos externarlo como siempre. Ahorita que todavía somos una iglesia pequeña, lo podemos hacer y podemos disipar nuestras dudas. Si hay alguna circunstancia también que nos esté quejando, podemos buscar el consejo divino también para poderle dar una solución, ¿sí? Y cualquier circunstancia que se presente, pues bueno, ya saben, aquí está su servidor para poder buscar ese consejo de parte de nuestro Señor. Amén. Ok, entonces pues vamos a alabar el nombre de Dios, vamos a alegrarnos porque ahorita vamos a pasar a un evento.